¿Todavía vale la pena invertir en SOFIPOS? Sí, todavía vemos algunas sociedades financieras populares pagando por encima de los bancos, por encima de los CETES. Vemos algunas con tasas en este momento de grabar el video del 7, del 8, del 10%, pero también se ha hablado de los riesgos del seguro ProSOFIPO y es lo que vamos a responder hoy. ¿Vale la pena invertir en sociedades financieras populares? Hazme saber en los comentarios si tú ya inviertes en una SOFIPO y cómo te han tratado y así construimos una comunidad. Bueno, analicemos entonces a detalle las SOFIPOS. Detalles que tienes que conocer antes de invertir en una SOFIPO. ¿Y por qué mucha gente comenzó a invertir en SOFIPOS? Déjame platicarte el contexto que identifico. No son instituciones financieras nuevas, llevan muchos años operando. Hay 39 sociedades financieras populares en este momento en operación en el país. Y sí, son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CNBV. ¿Y qué sucedió? Recuerda que las tasas de la economía, las tasas de las inversiones van cambiando en el tiempo. Sobre todo las de corto plazo son muy sensibles, es decir, las que nos ofrecen los bancos, las que pagan los CETES, otros instrumentos de corto plazo. Esas van cambiando. Hace unos años teníamos tasas que rondaban en el 8%. Era muy fácil y muy normal que tú fueras a algún banco, que fueras incluso en CETES directo a través de los mismos CETES, de los Sudibonos, de Bondia y sus instrumentos, encontrar tasas que oscilaban el 7%, 8%. Que hablando de instrumentos de corto plazo, de bajo riesgo, eran tasas relativamente altas. Ya si te metes al mundo de bolsa, de fintech, otros instrumentos, pues son totalmente distintos y ahí las tasas históricamente y con una buena gestión son superiores. Pero hablando de estas de corto plazo y de bajo riesgo, eran tasas atractivas para muchos. ¿Y qué sucedió? Esas tasas comenzaron a la baja por condiciones de la economía, 6%, 5%, 4%. Y entonces, afortunadamente, la gente cada vez más informada que vio, pues, instrumentos financieros que estaban ofreciendo el 4% o menos en algunos casos. Hay bancos que pagan el 1%, 2%, y las cosas siendo cada vez más caras, un 4, un 5%. Entonces, muchas veces no superaban la inflación. Y entonces estas instituciones financieras comenzaron a ofrecer rendimientos atractivos a plazos desde un día, incluso a la vista, a un año. Empezaron a ofrecer que si el 12, que si el 11, el 10% en varios casos. Luego comencé a observar mucha publicidad en redes sociales. Recuerdo varias, por ejemplo de Finsus, recuerdo a Patricia Armendáriz ahí en un comercial, gana hasta el 12%, la ex Shark Tank. O por ejemplo Supertasas con un comercial que tenía que era gana más que CETES. Y entonces empieza a haber mucha publicidad, mucha gente buscando también migrarse o diversificar su portafolio, que algunos estaban en CETES, en bancos y seguían buscando renta fija. También muchos entraron a la bolsa afortunadamente en los últimos años, en el ecosistema fintech y a muchas estrategias. Y entonces la base de usuarios creció mucho. También varias de ellas comenzaron a bajar las tasas, también por las condiciones de la economía, y yo también opino que fue después de una agresiva fase de captación de recursos y de usuarios, fueron relajando la tasa también para mejorar sus márgenes. Y es por eso que es muy probable que tengas algún conocido que diga, sí, yo tengo alguna SOFIPO, Cubo Financiero, Supertasas, Finsu o alguna de las otras que hay. Pero bueno, ¿cómo funcionan las SOFIPOS a detalle y en qué nos tenemos que fijar? Y hay que entender todo el ecosistema a detalle. Las SOFIPOS o sociedades financieras populares, como te comentaba, hay 39 en el país y sí interviene la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que puedan operar. Su intención, su objetivo era formalizar el mundo financiero a través de inversiones, de captación, de ahorro y de crédito a lugares donde los bancos no estaban atendiendo. De hecho, muchas no tienen sucursales, sí tienen oficinas, tienen un corporativo, pero su modelo de atención era más a través de asesores, a través de ir a las comunidades o a los lugares de atención donde se iban a focalizar las SOFIPOS. Toma nota de esto porque existen también unas páginas que son de federaciones. Aquí te las pongo, algunos ejemplos. FINE, FEDRURAL, Victoria Popular, Federación Atlántico Pacífico, FAP, Fortaleza Social, que son organismos que auxilian a las SOFIPOS en temas de supervisión, en temas de comprobar, de evaluar sus recursos, sus obligaciones. Entonces también en estas páginas vamos a encontrar recursos de interés. ¿Y qué tan regulado es el mundo de las SOFIPOS? La realidad es que hay varias normativas donde están relacionadas las SOFIPOS, como la Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Comisión Nacional Bancaria
Bancaria de Valores para regular las sociedades de información crediticia, general de títulos y operaciones de crédito, entre otras. Ahora, una de las preguntas que llega mucho, por ejemplo, en el grupo que tenemos Inversionistas Lago de los Business en Facebook es: ¿qué opinan de esta SOFIPO? Ya me enteré que está pagando X rendimiento más. Y muchos, oye, ¿dónde? ¿Cómo funciona? Pásenme el contacto de un asesor. Pero ojo, muchas veces nos vamos por el tema del rendimiento y estamos buscando quién nos dé ese 1%, 2% más, y no es que esté mal, simplemente que hay que hacer el análisis completo. ¿Cómo funciona el tema de riesgo? Justo una de las federaciones, FINE, aquí nos pone un resumen que está bastante entendible de uno de los varios componentes para analizar el riesgo de las SOFIPOS. Existen 4 categorías, 1, 2, 3, 4, y aquí está el nivel de capitalización NICAP, donde el nivel 1 es 131% o superior, 2 del 100 al 131, 3 del 56 al 100% y 4 menos del 56%. Mientras más cercano, o sea, nivel 1, va a ser mejor y habla de más solvencia de esta SOFIPO. Si cae en nivel 2, 3 o 4, se empiezan a abrir señales de alerta. Dado que el negocio de las SOFIPOS es muy similar al de los bancos, captan recursos del público ahorrador, inversionista y luego los colocan en formas de crédito, tienen que tener este sistema de alertas para ver que su modelo sea sostenible en el tiempo. Incluso desde la categoría 2 ya empieza a haber ciertos focos rojos. Por ejemplo, aquí en la categoría 2 ya tienen que presentar un informe detallando la situación financiera, las causas, presentar información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de qué van a hacer para conservar el capital y no hacer algunas operaciones que puedan poner en riesgo a la institución. Y por ejemplo, si llegan a caer al nivel 3, ya hay mucho más supervisión. Ya tienen que pedir permiso para abrir sucursales, para hacer ciertas inversiones, ya incluso hay observancia en el tema de la compensación que ganan los directivos. Y si llega a caer a nivel 4, ya la cosa se puso delicada al grado que incluso la comisión, como lo veíamos, va a solicitar la remoción del director general del Consejo de Administración para hacer una sustitución. ¿Y cómo podemos conocer el NICAP de manera sencilla de todas las SOFIPOS? Afortunadamente, directamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores podemos acceder a esta base donde están todas las SOFIPOS, cuál es su capital, cuál es su nivel de capitalización, su NICAP que te platicaba, su categoría, en qué federación se encuentran. En este momento podemos observar que la gran mayoría está en categoría número 1, salvo algunos casos muy específicos. Tenemos algunos casos como Libertad Servicios Financieros en categoría 3, Financiera Auxi en categoría 4, y hay 4 que no están presentando, que no está disponible la información, que es Financiera Broxel, Financiera Planfía, Comercializadora Financiera de Automotores y Financiera Sustentable de México. Creo que esta información vale la pena comentarla con detalle. Primero, de acuerdo a la metodología de las autoridades, la gran mayoría de SOFIPOS está en categoría nivel 1, es decir, en este momento no identifican un riesgo sistémico de que vayan a quebrar muchas de manera simultánea. Tenemos 2 con ciertas señales de alertas, hay que darle seguimiento porque recuerda la parte de ProSOFIPO que ahorita vamos a comentar, y entonces si tenemos muchas que se empiezan a acercar a este sistema de alerta 4, pues habría que dar una observancia para ver justo el riesgo del sistema. Ahora, hay algunas que no presentan información y ahí vale la pena ir a la información fuente, a la raíz y entender por qué. ¿Qué puedes hacer? Puedes dirigirte a la página de la federación y ahí van a estar publicados también los NICAP de forma actualizada y ahí nos van a poner en las notas las causas de por qué no actualizan la información. Déjame ponerte algunos ejemplos. Financiera Broxel, que dice no disponible en la información de la comisión, me metí directamente a su federación, que es el caso de FINE, y ahí nos ponían una nota con información al corte de mayo que no tenían créditos otorgados, y como este indicador pondera el capital, el crédito que se da, si no tienes crédito, que es una variable importante para cuantificar el nivel de riesgo a través del NICAP, entonces no es posible y lo ponen como no disponible. Otro caso de Financiera Sustentable, ¿qué dicen las notas? Comentan que sí presentaron, por ejemplo, al corte de mayo un ICAP mayor al 149, ligeramente mayor al 149%, que los pondrían en la categoría nivel 1, pero que también existe un oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores donde le pide revisar ciertos ajustes, ciertas correcciones en la metodología, incluso se habla de un auditor externo, y entonces se pone no disponible y nos ponen esta nota de que ellos sí presentaron el dato de 149%, un poquito más, pero que se están estos ajustes
pendientes. Ahora, ¿qué onda con el seguro Pro-Sofipo? Aquí te recuerdo muy breve qué es el seguro Pro-Sofipo, su nombre oficial, el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores. Es un fideicomiso que está bajo el nombre de Bansefi y a quien protege principalmente a estas dos instituciones, las Sofipos y las Sofincos. Protege hasta 25,000 UDIs, unidades de inversión. Acuérdate que la UDI va cambiando y a julio son aproximadamente 172,000 pesos. ¿Y cuál es la función? Estabilidad y confianza en el sistema, específicamente de Sofipos. ¿Y qué dice la normativa? ¿Qué dice la ley del seguro Pro-Sofipo? Vamos a ver qué dice el artículo 112. En caso de que la sociedad financiera popular entre en un estado de disolución o liquidación o se declare en concurso mercantil, se van a descontar los préstamos, los créditos que tenga este mismo ahorrador y hasta el límite que se tiene de las 25,000 UDIs, que ya te comentaba son alrededor de 172,000 pesos. Como dato curioso, si tienes más de una cuenta en una misma Sofipo, solo te van a ver como cliente. Digo, sería raro que alguien tenga varias cuentas en una misma, pero de todos modos para que lo consideres. Y ahora, de acuerdo a la ley, ¿te pagarían luego en caso de que una Sofipo llegara a ser liquidada? Lo primero que tienes que saber es que las Sofipos pagan una cuota a este fondo. Funciona como un seguro que tienen que pagar su cuota para estar protegidos. Aquí el pago es mensual y en caso de que no paguen, incluso les pueden cobrar intereses moratorios. Ahora, para el pago a los inversionistas tienen hasta 180 días para presentar la solicitud de pago y después de esa solicitud tienen 80 días naturales para hacer la devolución. Entonces ahí puede haber un desfase de varios meses. ¿Y cómo se aporta este fondo? ¿Cómo va a tener este dinero? Básicamente el patrimonio del fondo se compone de estos 4 puntos: aportaciones gubernamentales, cuotas mensuales de las Sofipos, algunas cuotas extraordinarias que llegaran a haber y bienes, derechos y obligaciones que el fondo pudiera adquirir. Como ves en pantalla, estos recursos los invierten en valores gubernamentales de amplia liquidez, por ejemplo, han de invertir en CETES, en algunos bonos, en UDIbonos. Ahora, en las últimas semanas me ha llegado mucho la pregunta de ¿el seguro Pro-Sofipo tiene dinero o no tiene dinero? Lamentablemente, en la página del seguro Pro-Sofipo, la información financiera que tienen pública está al 2019. Yo creo que ya tendríamos que tener al menos la 2020 y no tiene tanto sentido actualizar 2019 porque la situación puede haber cambiado drásticamente en estos años. En ese momento tenían 356 millones en activos, es decir, en sus valores, en sus cuentas por cobrar, en sus cuentas bancarias, en las inversiones que ya te platicaba, y de pasivos 51.6 millones, es decir, las salidas que tenían tanto en el corto como en el largo plazo. Es decir, lo que tenía el seguro Pro-Sofipo 356 millones y las salidas 51.6. También podemos ver que el total de ingresos por intereses que tuvo el seguro Pro-Sofipo fue de poco más de 2 millones de pesos y aquí tenemos el desglose. Y hasta podemos conocer en qué se gastan el dinero del seguro Pro-Sofipo. Por ejemplo, vemos algunas líneas importantes como asistencias y asesoría, como costos laborales y gastos financieros. Ahora, tanto en el seguro del IPAB, en el caso de los bancos, y el Pro-Sofipo, pues ¿qué sucede? Ya vimos que hay aportaciones mensuales de las Sofipos. Mientras más captación tengan, más clientes, tienen que también hacer más aportaciones para equilibrar también el riesgo. Entonces, conforme van pasando varios años y ninguna Sofipo o ningún banco, en el caso del IPAB, se declara en liquidación, pues este fondo puede ir creciendo a través de los años. ¿Qué sucede en el momento de una liquidación? Pues eso se va a desinflar. Ahora, en el caso de los bancos, ¿cuántos bancos han quebrado? Bueno, tenemos un caso muy reciente que seguramente está en tu mente, que es el caso de Banco FAMSA. Años hacia atrás había casos muy aislados, un banco bicentenario hace muchos años, por ejemplo. Pero bueno, los bancos tienen una regulación, en mi opinión, mucho más estricta todavía que las Sofipos, mucha normativa, muchos controles de capital, muchos comités. No estoy diciendo que las Sofipos no los tengan, simplemente las estructuras de muchos bancos, que es donde en el sector que me tocó trabajar muchos años, pues lo he visto muy robusto. Y ahora la pregunta, del lado de las Sofipos,
qué tantos casos tenemos de liquidación o de cierre de concursos mercantiles. Aquí, como puedes ver en pantalla, tenemos Operadora de Recursos Reforma 2020, Proyecto Coincidir, Perseverancia del Valle de Tehuacán y el caso del 2014-2015 de FICREA. Entonces creo que con esto la reflexión es clara. Ya no solamente hay que fijarnos en el tema de rendimiento, sino revisar a detalle la institución. Creo que es muy malo generalizar. Las SOFIPOS son buenas o malas, los bancos, las casas de bolsa. Más bien hay que analizar cada uno por separado y no solamente rendimiento, sino también sus características. ¿Qué pasó en el caso, por ejemplo, de la Operadora Reforma? Si bien en noviembre del 2020 fue cuando se anunció la revocación de la licencia de operación, pero fíjate cómo desde tiempo atrás ya estaba este sistema de alertas justo haciendo su trabajo, mandando ciertas alertas. Desde diciembre del 2017 ya era categoría nivel 3, pero ahí tenía un NICAP del 95. Luego pasó al 58, luego entró en 2019 a terrenos negativos, luego llegó a un nivel muy negativo, menos 3.374, y ya en noviembre de 2020 fue cuando se anunció la revocación. Entonces creo que aquí la conclusión también es importante y muy sencilla. Hay que estar muy al pendiente de los indicadores y de posibles deterioros. A lo mejor en un momento cuando tú invertiste, el nivel de NICAP, la solvencia y la información que te brindaron directamente en la SOFIPO te parecía atractivo, pero puede llegar que se empiece a deteriorar NICAP nivel 2, nivel 3, nivel 4 y entonces con esta información tomar decisiones. Y por ejemplo, un caso práctico de la relación de rendimiento y de riesgos. Por ejemplo, en este momento de todo el listado que te mostraba, Financiera Auxi es la que tiene categoría nivel 4. Por ejemplo, si solo nos fijamos en el tema de los rendimientos de las tasas con corte información pública el 26 de julio, pues podemos ver que a un año tienen tasas que llegan hasta el 9.50, dependiendo del monto puede ser, y el plazo 8.50, 8.550, pero tiene categoría nivel 4 en el sistema de alertas. Entonces aquí cada quien ya tiene que evaluar el riesgo y el rendimiento. Entonces sí, existen estos seguros, el IPAB en bancos y el ProSOFIPO en las SOFIPOS, pero yo no lo pensaría como, bueno, entonces voy a invertir en lo que sea, dado que se tiene un seguro. De entrada ya vimos que hay tiempos de desfase. 2, en dado caso de que haya alguna liquidación muy reciente, pues se puede desinflar y entonces pues eso también incrementa el riesgo de que se alarguen los tiempos, de que tenga que haber aportaciones gubernamentales, por ejemplo, para ir contribuyendo a que vuelva a renacer este fondo. Como tip adicional, muchas SOFIPOS publican sus estados financieros. Podemos saber cuántas inversiones, cuánta captación tienen, cuánto tienen colocado en créditos, cuánto están ganando, si están operando bajo utilidades o bajo pérdida. Entonces eso también ayuda a tener información para saber si en la SOFIPO que estás colocando tu dinero pues tiene buenos números financieros, además del indicador del NICAP. Espero te haya gustado el video. Recuerda que tú eres el responsable de investigar y estudiar mucho para que tomes tus propias decisiones. ¿Quieres que analice alguna SOFIPO en particular? Házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Hey! ¿A dónde crees que vas? Sigue con tu aprendizaje financiero. Aquí te dejo unos materiales muy buenos. Mucho éxito.